Continuamos con estos episodios en la Bienal de Digital, en el stand de Gaia, con Javier Azueta, que es fundador de Botín. Fundador de Biclever. De Biclever, que, perdón, porque claro, luego me estabas contando que... Sí, yo fundé Biclever con dos compañeros ya por 2011 y en junio de 2022 nos integramos dentro de Botín, una multinacional francesa muy orientada a servicios de transformación digital, cloud y ciberseguridad, y nos integramos en junio de 2022 y a partir de ahí pues soy parte de Botín. Y ahora ya a nivel Europa te cargas de ID. ¿Me estás explicando cómo es exactamente eso? No termino de... Sí, yo tengo un doble rol dentro de la compañía. Biclever era una empresa especializada en todo el tema de gestión de identidad. Es una parte muy relevante dentro de cualquier estrategia de ciberseguridad. Y con dicha especialización en gestión de identidad, cuando nosotros nos integramos en Devoteam, tuvimos un doble rol. Primero, dentro de Devoteam España, constituir el negocio de gestión de identidad para Devoteam, y luego a nivel de grupo, nuestra responsabilidad era liderar el negocio de gestión de identidad para el resto de países también, no solo para España. Entonces mi rol actualmente soy el director de ciberseguridad de Devoteam. Nosotros le llamamos Devoteam Cyber Trust a la unidad de ciberseguridad, y a la vez soy el responsable de todo el negocio de gestión de identidad para todo el grupo. Que más o menos estamos hablando, Devoteam es una multinacional francesa, pero está presente sobre todo en Europa, Oriente Medio y África. Estamos hablando más o menos de unos 20-25 países, y el negocio de gestión de identidad lo tenemos desarrollado en unos 8-9 países dentro de esa grupo. Claro, por ejemplo, los sujetos, nosotros son una fintech que era el KYC, ¿no? Toda parte de todo el onboarding del usuario, donde alojan los datos, o sea, hay como muchísimo desarrollo detrás. Sí. Exactamente ahí, ¿qué hacéis? Sí, a ver, dentro de la parte de gestión de identidad, nosotros al final lo que garantizamos es que quien intente acceder a un recurso corporativo, una aplicación, un dato, un sistema al que vaya a acceder, sea quien dice ser. Y a partir de ahí establecemos una serie de mecanismos para garantizar que seas quien dices. Estamos hablando de un doble factor, estamos hablando de un doble factor adaptativo, dependiendo un poco del contexto, ¿no? Oye, ¿desde dónde me conecto? ¿Con qué equipo, con qué dispositivo me conecto? Etcétera, etcétera. Pero sobre todo ahí al final lo que añadimos son capacidades adicionales, por ejemplo, para reducir la fricción que el usuario suele tener cuando está intentando acceder a este tipo de sistemas, ¿no? Cuando al final lo que ocurre es que lo que tenemos que intentar conseguir es un equilibrio entre la seguridad y lo que esa seguridad supone al usuario, ¿no? Y pues no pedirle siempre ese doble factor de autenticación, etcétera, etcétera. Y dentro de este tipo de iniciativas, tenemos una parte muy orientada a lo que es el usuario final, ¿no? El usuario de calle, como podemos ser tú y yo, que nos conectamos a las diferentes aplicaciones corporativas que nos ofrecen los bancos, las administraciones públicas o las empresas de retail, etcétera, etcétera, ¿no? Donde tenemos que facilitar también ese onboarding de nuestras identidades primero y las cuentas de acceso después. Entonces, por ejemplo, nosotros nos encargamos de facilitar todo ese onboarding de este tipo de cuentas, pues primero solicitando menos información a medida que vayas solicitando servicios dentro de esta compañía donde estás dando de alta, pues poco a poco te pedimos más información, como puede ser un DNI, analizamos si ese DNI es verídico o es un tema de fraude, añadimos capacidades desde un punto de vista de acceso, pues añadir capacidades de biometría, temas de passwordless para garantizar que esa fricción sea lo menos posible. Y al final la idea es intentar equilibrar, ¿no? Esa parte más de seguridad, esa parte más de experiencia del usuario, para garantizar que la experiencia real sea buena y sea segura, evidentemente. Muchos retos todavía, ¿eh? Sí, desde luego. Por ejemplo, estaba viendo que Amazon, con la parte de los supermercados, estos que entrabas y salías y podías comprar frictionless, pero que era todo visión artificial, y luego pues echaron para atrás porque la parte de seguridad todavía no estaba tan resuelta. Me imagino compras fraudulentas, por ejemplo, chips implantables. ¿Habéis visto algo cómo ha evolucionado todo esto? Sí. Y nosotros en la parte de chips ahí no nos hemos metido. Cuando estamos hablando más de acceso, estás hablando que evidentemente los sistemas más tradicionales, ¿no? Pues como es el usuario y contraseña, cuando estamos hablando de MFA, pues el SMS o el push al móvil. Pero al final, cuando estamos hablando ya más de biometría, sobre todo hace unos meses estamos hablando sobre todo de biométrica, pues de dactilar, de facial, voz. Claro, ahora ¿qué pasa? Ahora con el Vision, la parte de voz
está muy comprometida, ¿no? Entonces al final lo que estamos viendo es, oye, ¿qué mecanismos vamos a implantar en ese sentido en nuestros clientes para tener en cuenta todos estos riesgos que vemos en el mercado y podamos resolverlos de una manera adecuada en base a los requerimientos que tengan estos? ¿Eso lo hacéis con terceros o desarrolláis 100% vosotros? No, nosotros somos empresa de servicios y trabajamos con terceros. Trabajamos con los principales fabricantes de software del mercado, con los líderes del sector, y nosotros al final lo que llevamos es toda la parte de servicios alrededor de todas esas acciones. Efectivamente. Entonces, claro, estás muy foco también en la experiencia de usuario, de que sea muy poca fricción. Efectivamente. Qué difícil eso, La verdad que muchas veces parece más difícil de lo que realmente es, que lo es, evidentemente, pero sobre todo hoy en día hay software que nos permite mejorar mucho en ese sentido. El problema básicamente está en que muchas veces nos ponemos limitaciones a nosotros mismos, ¿no? Que pensamos que esto es muy complicado, esto es imposible, y resulta que tenemos una conversación de 15 minutos con el cliente y digo, pero eso se puede hacer. Y yo, pues sí, se puede hacer. Podemos intentar, en la medida de lo posible, evidentemente, siempre garantizando la seguridad, por supuesto, reducir toda esa fricción y mejorar esa experiencia. La seguridad reñe bastante con la experiencia de usuario. Porque, por ejemplo, en banca tienes, bueno, hay como muchas, el PSD2, por ejemplo, que hay que pasarlo, KYC hay que hacerlo muy, muy bien. O sea, es todo muy tedioso, entre comillas. Sí. Eso está acostumbrado a, en un minuto ya, todo Sí. hecho. Pero claro, luego los problemas con dinero, pues eso, que si te has registrado y no has dado todos los datos bien y te has protegido, pues puede haber Sí. de dinero y es muy Sí. peligroso. Entonces, ¿cómo lo hacéis esto? Por eso es importante, por un lado, cubrir la parte más de onboarding, de cómo voy entregando información a medida que esa información es necesaria dentro de este proceso de alta, en este caso ayer, como cliente de una entidad. Porque claro, reduciendo un poco la fricción, aquí la idea es un poco no abrumar, ¿no? al cliente. Diciendo que el cliente de repente empieza a pedir que si el DNI, las informaciones no sé qué, tal. Entonces la idea aquí es intentar minimizar todo eso a medida que vaya necesitando. Voy solicitando esa información y a su vez voy analizando la parte de fraude. Y evidentemente dentro de esos procesos habituales de negocio, ¿no? Donde el cliente va a participar haciendo sus operativas normales, ahí tenemos que ver cómo nos integramos dentro de los servicios que ofrecemos en seguridad para garantizar que esos procesos sean lo más seguros posibles. En el caso de un banco es sencillo. Oye, si tengo que hacer una transferencia bancaria, te voy a pedir un factor adicional para garantizar que esa fuga o esa salida de dinero sea válida, etcétera. Sí, son reglas claras porque es muy medible. Pero claro, Efectivamente. en compras digitales también, me imagino. Sí, lo mismo. Al final la idea es un poco la misma, ¿no? El siempre ser capaces de garantizar que una persona sea quien debe ser, ¿no? Y ahí vamos a aplicar un poco las medidas. Aquí lo importante sobre todo es que nos integremos bien con las aplicaciones que están desarrollando, ¿no? Estas compañías. Porque nosotros lo que hacemos es meter esa capa de seguridad en la parte de acceso, donde nos vamos a integrar con la propia aplicación que están desarrollando las propias compañías o incluso terceros, ¿no? Que al final pueden tener un servicio de desarrollo. Entonces nosotros nos metemos ahí para garantizar que todo eso sea lo más seguro posible. Luego auditáis todo el software entero, lo auditáis vosotros, un tercero. Nosotros dentro de los servicios que ofrecemos en Zimmer no nos centramos única y exclusivamente en la parte de identidad, sino también tenemos una serie de servicios adicionales más generales a nivel de seguridad, ¿no? Evidentemente una parte es más de la parte de auditorías, donde podemos auditar desde la parte más de marcos normativos, como puede ser un DORA, un NIS2, que ahora mismo está muy vigente en el mercado, allá ser capaces de auditar aplicaciones reales desde un punto de vista teniendo en cuenta la parte de seguridad pues, desde el diseño, ¿no? O sea, al final lo que tenemos que garantizar es que una aplicación nazca segura, porque el momento en el que tú desarrollas y después empiezas a poner parches a nivel de seguridad, esa aplicación va a tener agujeros por todos lados. Nosotros al final lo que tenemos que definir es una arquitectura adecuada de esa aplicación y a partir de ahí establecer una serie de mecanismos que garanticemos que hagamos una revisión continua de la seguridad de esa aplicación, desde un punto de vista de qué vulnerabilidades puede tener a nivel de desarrollo, que garantice un poco los ciclos adecuados desde un punto de vista de calidad de software, desde un punto de vista de cuando hacemos los traspasos entre los entornos de desarrollo, preproducción, producción, meter un poco la parte más de capa de seguridad para garantizar el acceso que mencionábamos y después evidentemente también ser capaces de, en última instancia, monitorizar esa aplicación. Si estamos teniendo alguna serie de ataques sobre esa aplicación, estamos teniendo eventos de seguridad y a partir de ahí tomar acciones correctoras o mitigadoras
ves a los ataques que estamos recibiendo, ¿no? Estamos viendo una época en la que Telefónica, por ejemplo, acaba de sufrir un súper ataque. Bueno, varios bancos. ¿Tenéis un NOC? Sí, tenemos un SOC, un centro de operaciones de seguridad, donde hay básicamente monitorización continua 24/7 de qué es lo que está ocurriendo, o un triaje para detectar qué incidentes son reales, porque al final tenemos que ser capaces de discernir entre aquellos que son importantes o los que simplemente son falsos positivos, para a partir de ahí tomar las acciones necesarias, ¿no? Esas reglas son vuestras. Sí, siempre nos basamos en software de terceros, pero lo que es toda la parte de análisis de lo que está ocurriendo es una labor nuestra del equipo nuestro de Devoteam, y sobre todo aquí al final también ser capaces de analizar qué es lo que está ocurriendo, respuesta ante incidencias, la parte de ciberinteligencia que tenemos que tener en cuenta, y sobre todo la parte de recuperación. Esto no va simplemente de detectar y levantar lo antes posible. Aquí hay un trabajo que es muy importante, el de limpiar. Porque si no estamos en la misma situación, levantamos el servicio, el mismo ransomware sigue nuestra infraestructura, nos tumba de la misma, ¿no? Desde aquí, sobre todo, ser capaces de limpiar bien esta parte más de ciberresiliencia, ¿no? Limpiar bien, garantizar que el servicio lo empecemos a dar en el menor tiempo posible, pero garantizando la disponibilidad de todos nuestros sistemas. No sé si sois conscientes de otro lado, pero un ataque puede ser, nosotros recibimos uno esto es en Neobanco, ¿no? Que eran ataques de SMS, simplemente dar requests de altas constantes de enviar mensaje, mandaron 70.000 mensajes en menos de una hora. Claro, cada mensaje cuesta dinero y eso fue un agujero pues, de X miles de euros en minutos. Sí. O sea, si eso no estás, no tienes una regla y tienes bien armado tu sistema de, lo que dices tú, ¿no? De control y de seguridad, pues puede costar muchísimo dinero. Sí, no, desde luego. Al final, cualquier tipo de entidad, los bancos al final suelen estar un poco suelen ser la avanzadilla, ¿no? Cuando van implantando nuevos sistemas, pero incluso ellos mismos, o sea, tienen que ser conscientes de que el contexto va cambiando cada vez más rápido, y a partir de ahí tenemos que ser capaces de implementar tecnología, ¿sabes?, que nos va a permitir pues tomar mejores decisiones y sobre todo mejorar toda la cadena de seguridad, ya no solo de mi organización, sino también de terceros. Pues mira, muchos ataques que estamos viendo últimamente, Telefónica estamos hablando, Iberdrola, Ticketmaster, casi el otro día. Sí, sí. O sea, en los últimos días hemos tenido unos cuantos. Sí, sí. Sobre todo al final tenemos que ser capaces de garantizar que también nuestros proveedores externos tengan una serie de accesos seguros, ¿no? Volvemos un poco a lo mismo, para que nuestra postura de ciberseguridad sea lo mejor posible y que, oye, se atacan al de al lado, mejor, porque por lo menos mis barbas están a salvo, ¿no? Devoteam no descansa. No, desde luego que no. Desde luego que no. Bueno, ya, joder, qué increíble el trabajo que tendrás ahí detrás y la responsabilidad, sobre todo, ¿no? Sí. Ahora, de la perspectiva ya de emprendedor, de haber creado una empresa que fue adquirida recientemente. Junio de 2022 es cuando firmamos. Pues recientemente, pues. Sí, año y medio, 2 años, ahora en breve, eso es. Estáis en earnouts, todavía con periodo de carencia, ¿no? Sí. ¿Cómo es esa etapa? Sin entrar en números, pero Sí. ¿cómo fue crear una empresa y que te la adquiera? Bueno, el contexto es que creas una compañía que va, una vez que te especializas en ciberseguridad, esto va creciendo muchísimo. Nos toca la pandemia, ¿no? Con la pandemia, para bien y para mal, ciber tiene una gran repercusión. Todas las compañías empiezan a tomar medidas porque de repente todo el mundo pasamos a teletrabajar, y entramos en un contexto de crecimiento muy importante, ¿no? Un contexto de crecimiento donde ya necesitas un apoyo externo, ¿no?, para poder garantizar que el crecimiento que estás teniendo es sostenido. Y a partir de ahí nosotros, pues, bueno, tomamos la decisión de integrarnos dentro de Devoteam, porque Devoteam nos lanza un reto, ¿no? Devoteam nos lanza el reto de, oye, vamos a establecer una serie de objetivos de negocio en España, pero sobre todo también a nivel europeo, ¿no? Queremos que nos ayudéis a crecer a nivel Europa dentro de la parte de gestión de identidad, no solo en la parte de ciber general, y a partir de ahí, pues bueno, nos integramos dentro de la compañía. Los inicios siempre son duros, al final empiezas a convivir cultura y sobre todo los procesos, que evidentemente afecta, ¿no? La parte más de procesos evidentemente afecta muchísimo porque entras en una multinacional mucho más grande que tú, te tienes que adaptar, ¿no?, a todos esos procesos, y los primeros meses sobre todo estás un poco enfrascado en eso, ¿no? El amoldarte a poder trabajar de una manera ordenada con esta compañía en la que acabas de aterrizar. ¿Lleváis con esto desde el inicio
Bueno, es todo nuevo, ¿no? Nunca sabes lo que va a ser realmente. Te puedes hacer un poco la idea en un sentido, pero luego al final siempre es un poco diferente. Una vez que pasas esa parte más de adaptación, ¿no? a la nueva compañía, sobre todo es garantizar que puedas seguir tomando las decisiones para poder seguir creciendo, ¿no? Que era el objetivo que teníamos nosotros en BigClever, que era la compañía que fundamos hace unos años. Lo que se ve es que al final la confianza de Botim, en este caso, pues ha ido en aumento porque asumimos la dirección de todo el negocio de ciberseguridad en España y seguimos creciendo el negocio, ¿no? Entonces el crecimiento que estamos teniendo a día de hoy, la verdad es que es muy importante, tanto a nivel de servicios que estamos ofreciendo en la compañía como a nivel de personas que se están incorporando en la misma, y digamos que en ese sentido, pues la verdad es que la experiencia está siendo bonita, ¿no? Un ejemplo para seguramente emprendedores que estén viendo que, pues eso, tener una buena idea, bueno, tener también un buen sector, porque el sector de la ciberseguridad no era lo mismo hace 10 años que hoy. O sea, y no has dicho tú, en la pandemia sí que ha una relevancia absoluta, y a día de hoy todavía sí va a seguir creciendo por los ataques tan evidentes Sí. y dañinos que hay actualmente, que verás un montón constantemente. Oye, me ha encantado tenerte. Si tuvieses que decirme algo de futuro, me encantaría saber un poco la visión de futuro que tienes respecto a la seguridad, ¿no? ¿Qué retos crees que hay que resolver en cuanto a esto? Me acabas de soltar una buena pregunta, la verdad. La realidad es que no lo sabemos. Está evolucionando todo tan rápido que ahora mismo no somos capaces de pintar lo que va a ser esto, yo no te digo a 10 años, a 3 años. Lo que sí que es verdad es que tenemos que tener la flexibilidad suficiente y el dinamismo suficiente dentro de las compañías, me da igual que cliente final o en nuestro caso empresa de servicios asociados, para poder ser capaces de seguir un poco la tracción, ¿no? de la situación que tenemos. Porque la realidad que estamos viendo es, además con la inclusión de la inteligencia artificial generativa, etcétera, que está apretando muy bien, tanto desde un punto de vista de los buenos, entre comillas, pero también desde el punto de vista de los malos, tenemos que ser capaces de adaptarnos a eso. Pues aquí lo que tenemos que conseguir es tener esa capacidad de adaptabilidad a un entorno totalmente cambiante y que vamos a tener que tomar decisiones muy rápidas y sobre todo tener la garantía de que nuestras organizaciones van a ser capaces de seguir, ¿no? En esas decisiones que vayamos tomando dentro de estos pasos que vayamos definiendo. Añadir velocidad, eso número uno. Número dos, adaptabilidad. Desde luego. Si es exponencial hacia afuera, hacia adentro también, ¿no? Evidentemente. Tienes que hacer exponencial la protección. Evidentemente. Pues suerte con ello. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Muy bien. Ya tenéis ahora pues otros episodios donde vais a conocer a más empresas innovadoras como esta y poder ver ejemplos de empresas que crecen en esta industria. Muchas gracias. Es que ricasco.